La tragedia en la cultura, por Ernst Cassirer. 5. Las investigaciones de Warburg recaen en realidad sobre un problema fundamental y sistemático de toda ciencia de la cultura. Del mismo modo que la pintura y la escultura emplean determinadas actitudes fijas, determinadas posiciones y determinados gestos del cuerpo humano para dejar traslucir la existencia anímica y los estados y movimientos del alma, también en otros campos de la cultura se plantea constantemente el problema de combinar entre sí, de este modo, el movimiento y el reposo, el acaecer y la estabilidad, empleando lo uno como medio de expresión de lo otro. Las formas lingüísticas y artísticas, para que tengan una capacidad general de comunicación, para que puedan tender un puente entre diferentes sujetos, necesitan poseer cierta consistencia y estabilidad interior, pero necesitan ser, al mismo tiempo, formas mudables, capaces de cambio, pues todo empleo de las formas entraña ya, por el simple hecho de operarse en diversos individuos, una cierta modificación, sin la cual sería inconcebible. Podría intentarse distinguir entre los diferentes géneros artísticos con arreglo a la relación que en ellos existe entre estos dos polos siempre necesarios. Claro está que antes habría que plantear y resolver un problema previo de principio. ¿En qué sentido cabe hablar, en términos generales, de esta clase de géneros? ¿Son estos, acaso, algo más que simples etiquetas? La poesía y la retórica antiguas establecían una rigurosa distinción entre las varias formas de expresión poética, atribuyendo a cada una de ellas una naturaleza propia e inmutable. Estaban profundamente convencidas de que los diversos géneros poéticos se diferenciaban específicamente unos de otros, de que la oda y la elegía, el idilio y la fábula tenían sus temas propios y específicos y se regían por sus propias leyes. El clasicismo elevó esta concepción a principio fundamental de su estética. Boileau considera como algo incontrovertible que la comedia y la tragedia tienen, cada una de ellas, su naturaleza propia, a la que hay que atenerse en cada caso, para la selección de los motivos, de los caracteres y de los medios de expresión. Y esta misma concepción prevalece todavía, sustancialmente, en Lessing, aunque éste la maneje con mayor libertad. Lessing reconoce al genio el derecho de extender las fronteras de los diversos géneros, pero sin que llegue a creer que estas fronteras puedan hacerse desaparecer totalmente. La estética moderna ha intentado considerar todas las diferencias tradicionalmente establecidas entre los géneros como un lastre inútil que es posible, cuando así convenga, echar por la borda. Nadie ha ido tan allá en este punto como Benedetto Croce. Según él, todas las clasificaciones de las artes y todas las distinciones entre géneros artísticos son simples nomenclaturas, que pueden servir a un fin en orden práctico, pero que no encierran ninguna significación teórica. Estas clasificaciones tienen, según Croce, sobre poco más o menos el mismo valor que las rúbricas a que recurren los bibliotecarios para catalogar las existencias de libros de una biblioteca. El arte, dice Benedetto Croce, no puede clasificarse de este modo, con arreglo a criterios reales, ni agruparse tampoco en distintos géneros, según los medios de expresión de que se vale. La síntesis estética constituye una unidad indivisible. Toda obra de arte expresa un estado de ánimo, y como el estado de ánimo es algo puramente individual y siempre nuevo, la intuición representa un número infinito de intuiciones, que es imposible reducir a un casillero de géneros, lo cual vale tanto como decir que toda teoría de la división de las artes, cualquiera que ella sea, carece de fundamento. El género o la clase es, en este caso, una sola, es el arte mismo o la intuición, mientras que las obras de arte de por sí son, por lo demás, innumerables. Son todas originales, ninguna de ellas reducible al lenguaje de la otra, ninguna domeñada por el entendimiento. Entre lo universal y lo particular
No se interfiere en la consideración filosófica ningún elemento intermedio, ninguna serie de géneros o clases, de generalia. Ni el artista que crea el arte, ni el espectador que lo contempla, necesitan otra cosa que de lo universal y lo individual, o mejor dicho, lo universal convertido en individual. La actividad artística universal condensada y concentrada por entero en la representación de un determinado estado de ánimo. Si las anteriores consideraciones hubieran de tomarse al pie de la letra, llegaríamos a la peregrina conclusión de que, al calificar a Beethoven, por ejemplo, de gran músico, al llamar a Rembrandt un gran pintor, a Homero un gran poeta épico y a Shakespeare un gran poeta dramático, no hacíamos sino señalar circunstancias empíricas de carácter accesorio diferente, a las que no se debe atribuir importancia alguna desde el punto de vista estético y de las que podríamos perfectamente prescindir al caracterizar la personalidad artística de aquellas figuras. Si solo existe, por una parte, el arte y de la otra el individuo, el medio a que cada artista recurra para expresarse es relativamente indiferente y fortuito. Puede expresarse por medio del color o del sonido, de la palabra o del mármol, sin que ello afecte para nada lo fundamental, pues es la intuición artística, será siempre la misma, sin que cambie otra cosa que su manera de exteriorizarse. A nosotros nos parece, sin embargo, que semejante concepción no refleja la verdad del proceso artístico. Con ella se desdoblaría la obra de arte en dos segmentos, que no guardarían entre sí ninguna relación necesaria. El modo especial de expresión no forma parte simplemente de la técnica de la realización, sino que pertenece a la concepción de la obra de arte misma. La intuición de un Beethoven es musical, la de un Fidias plástica, la de un Milton épica, la de un Goethe lírica. Y esto no se refiere simplemente a la envoltura externa, sino que constituye el meollo mismo de su obra de creación. Nos lleva esto de la mano al verdadero sentido y a la profunda razón de ser de la división de las artes en diversos géneros. No es difícil darse cuenta del motivo que ha llevado a Croce a declarar la guerra a la teoría de los géneros en el arte. Trataba, con ello, de salir al paso de un error muy extendido a lo largo de toda la historia de la estética y que se traduce no pocas veces en infecundos planteamientos de problemas. Constantemente se ha querido invocar los criterios a que responden los distintos géneros artísticos y la diferencia que los separa, para establecer un canon de lo bello. Se ha querido extraer de eso determinadas normas generales para el enjuiciamiento y la valoración de las obras de arte, estableciéndose una interminable disputa en torno al rango de preferencia que debiera concederse a las distintas artes. Por el Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci, por ejemplo, podemos darnos cuenta del celo con que todavía en el Renacimiento se ventilaba esta rivalidad entre la pintura y la poesía. Trátase, claro está, de una tendencia falsa e insostenible. En vano buscaremos un criterio acerca de lo que tiene que ser una oda, un idilio o un drama. Y en vano nos preguntaremos si una determinada obra se ajusta más o menos fielmente al fin del género. Y aún es más discutible el empeño, tantas veces repetido, de ordenar las diversas artes en una escala ascendente, tratando de asignar a cada una de ellas un lugar en esta jerarquía de valores. Un pequeño poema, dice Croce, reviste estéticamente el mismo rango que una epopeya, y un simple apunte puede tener tanto valor como una pintura entronizada en un altar o un fresco, del mismo modo que una simple carta puede encerrar el mismo valor de objeto artístico que una novela. No cabe duda de que así es, pero ¿acaso se sigue de aquí que, en cuanto al sentido y al contenido estéticos, una poesía lírica sea una epopeya o la carta una novela, que pueda ni siquiera serlo? Evidentemente no. Y Croce solo pudo llegar a semejante conclusión
porque en la estructura de su estética se reconoce y proclama el factor expresión como verdadero y único fundamento. Croce hace casi exclusivamente hincapié en el hecho de que el arte debe ser expresión del sentimiento individual y del estado individual de ánimo, siendo indiferente, según él, el camino que para ello siga y la dirección particular a que en la representación artística se oriente.